Aleluya, Cristo ha resucitado. Esta es la Pascua del Señor, la solemnidad de las solemnidades. Hermanos y hermanas que siguen estas sencillas comunicaciones, ayer preparando la vigilia pascual les compartía el himno pascual de este año. Y ahora, dentro de este domingo de Pascua, quisiera compartirles con la sencillez de un hermano en la fe, quisiera compartirles los sentimientos, la iluminación que brota en la Pascua del Señor y que se nos da a todos con alegría si abrimos el corazón. Hoy la Iglesia lee a San Pablo: habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Y escuchamos a San Pedro en el discurso que hace ante la nueva comunidad que surge en Cesarea en casa de Cornelio, que se presenta como testigo de la resurrección y nos dice: nosotros que hemos comido y bebido con Él. Y quiere comunicarnos su experiencia. Hermanos, vamos a escuchar el Evangelio de hoy y a la luz de este Evangelio expresar nuestra fe. Capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro, se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, concluida con gozo la vigilia pascual, con ese gozo exultante anunciado en el pregón de la noche, la Iglesia nos da la posibilidad de una misa solemne de Pascua, proclamando los textos que he citado. Si esta misa se hace por la tarde, es conveniente que se lea no este Evangelio, sino el Evangelio de los discípulos de Emaús, lo que pasó aquella tarde. Ese mensaje que llega a nosotros en estos textos sagrados como palabra de fe está escrito muchos años después de los hechos, como experiencia interna de la Iglesia que podemos desmenuzar, ahondar y por la gracia de Dios pasar a la experiencia que traducen y suscitan. Hemos oído a Pedro dar su testimonio en casa de Cornelio. Y en una de las frases que dice Pedro, nosotros que hemos comido y bebido con él, dice que Dios le concedió, el texto original, Edoken, le dio la gracia de aparecerse.
no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado. Dios le concede como gracia para nosotros la gracia de aparecerse. Todas las apariciones de Jesús las vamos a ir desmenuzando día a día en la semana primera de Pascua, son regalo de Dios a la comunidad. Hermanos, la resurrección del Señor no es una reviviscencia de lo anterior, no es recuperar una cosa que se había perdido, no es un volver atrás, sino que es una marcha hacia adelante a lo infinito. Nosotros tenemos la experiencia corpórea de la realidad que está medida por el espacio y el tiempo. En este momento me encuentro en una sala parroquial y me encuentro pues a determinada hora de mi reloj. Y toda experiencia humana está marcada y circundada por el espacio y el tiempo. Pero Jesús, cuando resucitó, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo pasó esto? Pues según el reloj, según el calendario, hace 2000 años y pico. Hace 2000 años. Es una respuesta desde nuestra óptica, pero la liturgia nos dice otra cosa. Hoy se verifica la resurrección del Señor. Y este hoy es un hoy sacramental, que no está ligado al espacio, al tiempo, a mi propia psicología, no. Es una acción del infinito poder de Dios. Pablo nos invita a esta experiencia. ¿Habéis muerto? No, estoy muy vivo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo hubo de romper el lenguaje, la gramática, para acercarnos al umbral de este misterio. Fíjense qué palabras utiliza en sus cartas. Palabras que no existen en el diccionario, o que si existen con un sentido distinto. Convivir. Yo vivo. Convivir no quiere decir vivir junto a otra persona en la casa, en la familia. No, es vivir uno en Cristo. Con morir. No, cada uno muere él solo. Con sepultar. Y no me han sepultado. Con resucitar. Con vivificar. Con sentar. Y así una serie de palabras, unos 10 términos que no están en la gramática, en el diccionario, pero que están en la experiencia espiritual. Hay una realidad incomparablemente superior a la realidad física, y a esa estamos llamados. Y ha de ser una experiencia tan real, tan personal e íntima, que nos haga llorar de alegría. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, obra maestra en la Iglesia, nos va recorriendo los misterios de la vida del Señor, vida pública, vida de la pasión, la cuarta semana, la resurrección. Y nos dice que es más fácil gozarse, compadecer con Cristo doliente que gozarse con Cristo glorioso. ¿Quién de nosotros, hermanos, no se siente convulsionado, incluso hasta llorar de pena y de dolor al ver escenas trágicas de la guerra? Ayer, en la felicitación que yo les compartía, citaba unos textos de la conversación que el Viernes Santo tenía el Santo Padre. Y allí, pues el Papa, con humana sinceridad, le decía a la periodista que cuando el año 2014 fue a ver tal sitio, entonces vi y lloré.
Y luego añade, y cuando fui a ver la conmemoración de Ancio, lloré. Es que eso mismo podemos contar nosotros, hermanos. Estando en Jerusalén, he ido a ver el Yad Vashem, el monumento al Holocausto. Son túneles de representaciones de lo que pasó con aquellos millones de judíos muertos por odio, por racismo. Al final de todo el recorrido hay una sala, como una sala de meditación. Y yo me senté y lloré. ¿Es posible que la humanidad llegue a esto? Pues ahí está, es posible. Que yo soy parte de la humanidad. Lloré. Pues bien, hermanos, la Iglesia nos invita a llorar, pero a llorar con lágrimas de alegría. Esta es la experiencia de la resurrección. Estamos llamados a vivir estos misterios desde la fe, que nos impregnen el corazón, que nos hagan decir, Dios mío, gracias, déjame llorar de felicidad. Permitid en este sentido la reflexión que emana del Evangelio de hoy. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En el Evangelio de Juan, que se escribe con la experiencia, la espesura de tantos años de vida, aparecen 3 personas, solo 3 en este momento. María la Magdalena, que corre al sepulcro antes del amanecer. Pero ¿cómo es posible que una mujer sola vaya por la calle de oscuros? Eso nadie lo puede comprender. No, es que iba acompañada, pero no le interesaba a San Juan en dar este detalle en este momento. Nos presenta María la Magdalena. Evidentemente que ella va acompañada, pero en este momento al evangelista le interesa presentarnos a María sola y lo que va a ocurrir después. Y aparecen otros 2 nombres, Pedro y Juan. No aparece el grupo de los apóstoles. María Magdalena fue donde estaba Pedro, Simón Pedro, y el discípulo a quien Jesús quería. No nos dice, pues fue donde estaban reunidos los apóstoles, donde estaban Pedro y Juan. De manera que el testimonio nos va a venir de estas 3 personas. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Este es el mensaje. Jesús no es Jesús, es Kyrios, el Señor. Se lo han llevado y no sabemos dónde está el Kyrios, el Señor, el amado. Estamos en el vacío absoluto. Ninguno de los tres ha alcanzado todavía la fe. Los 3 son enamorados, e incluso enamorados ardientes, pero ninguno de los 3 tiene el don de la fe. Y la fe es el único camino, el único, para alcanzar el cuerpo del Señor. La resurrección del Señor, hermanos, no es una verdad histórica que la pueda probar la historia, no la puede probar, aunque sea una verdad dentro de la historia. Ha sido, es y será solamente una verdad de fe, o diré mejor, una experiencia de fe, porque una fe que no es experiencia no llega a ser fe. Y los misterios que celebramos solo los podemos celebrar como misterios de fe, no como escenas memorables, emotivas. No. Si María de Nazaret, que San Juan nunca le ha llamado en el Evangelio María, sino la madre de Jesús, la mujer. Si la madre de Jesús ha tenido la aparición de su hijo, San Ignacio de Loyola,
en la resurrección nos invita a ver primero la aparición de Jesús a su madre, pero esto no está en los evangelios. Si ha tenido esta aparición, ha sido por la fe. Este es mi hijo, no. Por la fe, yo, y solo por la fe yo puedo alcanzar a mi hijo. Sin la fe, la resurrección es un mito de la historia de las religiones. Corrieron pues los 2 discípulos, pero el discípulo amado, que llegó el primero, no entró. ¿Y por qué no entró? Porque el mismo evangelista nos dice, desde el primer encuentro de los discípulos hasta el final, Pedro es Pedro. Y Pedro tiene una misión en la iglesia que no la tiene el discípulo amado. Entró pues Pedro y fue convertido en testigo. Él fue el primero. Se le apareció el resucitado, pero no lo vio. Lo creyó. Después entró el otro discípulo, y aquí lo que nos transmite, para que quede grabado en nuestros corazones, invitados a la misma experiencia. Entonces entró también el otro discípulo, que había llegado el primero, vio y creyó. Punto. Ahora sí, ahora Jesús ha resucitado. Juan es un vidente creyente. Y ahora, para que lo sepa toda la iglesia, nosotros, en este día pascual de nuestra celebración, nos dice en la última frase del relato, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar entre los muertos. Hermanos, Pedro y el discípulo amado no habían podido leer la Escritura, era letra obtusa, a pesar de que el mismo Jesús lo había explicado. No lo había entendido. Pudiera ser que nosotros estemos en la misma situación. En la lectura de hoy de Pedro en casa de Cornelio, pues nos dice que los profetas hablan de él. Nos dice, de él dan testimonio todos los profetas. Uno lee los profetas y no ve. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre perdón de los pecados. Tenemos que acudir humildemente a Pedro. Puede ser, hermanos, que nosotros estemos en la misma situación en que estaban María Magdalena, Pedro y Juan. Siglos más tarde de que ocurrieran estas cosas, San Jerónimo, al traducir las Santas Escrituras y al ponerle el prólogo a la traducción de Isaías, dijo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Tenemos que acudir humildemente a Pedro, se llame Francisco, se llame Benedicto, se llame como Dios le inspire. Tenemos que acudir humildemente a Pedro, el primer creyente de la resurrección, y que nos muestre las Escrituras, sabiendo que el lugar central y original de las Escrituras no es la cátedra, la universidad donde te van a dar el título de doctor en las Santas Escrituras, no es ese, sino que el lugar original de las Escrituras es la Sagrada Liturgia. Apartarse de la liturgia para entender las Escrituras es apartarse de Cristo resucitado. Hermanos, hermanas también, como ministro de la palabra en este lugar sagrado, predicando la homilía en la iglesia, y en esta celebración sagrada os invito a ir a las Santas Escrituras, de la mano de Pedro, de la mano de la liturgia, para llegar a la experiencia de que el Señor
Jesús dio a Pedro y al otro discípulo el gozo de ver a Jesús resucitado, de comer con el resucitado, de llenarnos, nos dice San Pablo, de la embriaguez del Espíritu y de recibir la salvación que gratuitamente se nos ofrece. Amén. Feliz Pascua del Señor. Paz y bien en Cristo resucitado.